Bienvenidos a Vida Fértil, el podcast en el que te acompañaremos en el maravilloso viaje hacia la maternidad y paternidad. Soy Lilia Noguera y estoy emocionada de compartir contigo historias inspiradoras, consejos expertos y toda la información que necesitas para alcanzar el sueño de ser padres. Así que prepárate para sumergirte en este mundo lleno de esperanza, ciencia y amor. ¡Comencemos! Bienvenidos a nuestro podcast. El mes de mayo nos trae la celebración del Día de la Madre. Y aunque esta es una fecha muy especial, también puede ser una fecha sumamente difícil para muchas mujeres. Pero yo quiero decirles que en esta fecha también celebramos la dedicación y todas las expresiones de amor que puede tener el corazón de una mujer. Yo estoy convencida que nosotras las mujeres tenemos la capacidad de entregarnos y de amar como lo hace una mamá, ya sea ayudando a nuestra mejor amiga cuando esté en problemas, o cuidando de ese ser querido o ese familiar que lo necesita, o hasta siendo esa tía presente y especial en la vida de aquel sobrinito. Todas tenemos amor maternal dentro de nuestro corazón, aún y cuando todavía no nos hemos convertido en mamá, y eso merece ser celebrado. El camino hacia la maternidad no siempre es fácil, es más, puede ser muy difícil. Hoy vamos a conocer una historia verdaderamente inspiradora, una historia de lucha y de perseverancia. Vamos a conocer a la mujer detrás de la embrióloga, a una mujer que conoce la infertilidad en todos sus ámbitos y en todos sus ángulos, como especialista y como paciente. Yo espero que escuchar esta historia le traiga esperanza a todas aquellas mujeres que hoy buscan convertirse en mamá y todavía no lo han logrado. Pero sobre todo, yo espero que puedan ver cómo con fe, con amor y con perseverancia y de la mano del equipo adecuado de especialistas certificados se puede sobrellevar cualquier obstáculo de infertilidad. Así que vamos a escuchar este testimonio poderoso de una maternidad que llegó después de tantos años de infertilidad. Bienvenida, Griselda. Gracias, ¿qué tal? Bueno, como tú dices, el mes de mayo es un mes que a las que no lo habíamos logrado o no lo hemos logrado aún, es un mes desgarrador, es un mes duro, es un mes de llanto, pero creo que todas las mujeres podemos llegar a decir que al fin llega una cuna a la casa, ¿verdad? Bueno. Contanos un poquito desde el inicio, o sea, ¿vos siempre supiste que querías tener hijos? O... Sí, la verdad es que desde que yo era pequeña jugaba con mis muñecas y mis muñecas se embarazaban 4 veces y tenía 4 hijos. En un momento, yo sí decía pequeña que yo me iba a casar a mis 24 años y que yo iba a tener hijos y que yo quería 4 hijos. Siempre jugaba así con mis Barbies y todo, pero llegó, pues, empecé a estudiar medicina, el casarme a los 24 años no se dio y surge que comienzo a estudiar, se me olvida todo lo que es en ese momento la maternidad, el quererme casar y llega pues mi esposo a los 27 años que nos conocemos. A todo esto, eso fue en el 2007, empezamos una relación y en el 2010 yo ya era especialista en ginecología. Okay. Trabajaba en un departamento. ¿Todavía no en la parte de infertilidad? No, todavía no, ni conocía. Pero estaba yo trabajando en un departamento de San Salvador como ginecóloga y en el microbús de la empresa que nos traía todos los días, pues yo venía de regreso, mis papás me estaban esperando por Metrocentro, cuando de repente sentí que algo se me explotó adentro y comenzó un dolor abdominal y me duele, terminé en el hospital. Me operaron. Ese día decía todo el mundo, es apéndice. Mi esposo entró a quirófano, porque él es médico también, entonces mi esposo entró a quirófano y cuando me abren los cirujanos se dan cuenta que no era el apéndice,
sino que había una especie de chocolate adentro, que era una sangre espesa, puro chocolate, y entonces nadie acá en el país en ese momento tenía tan en mente la endometriosis. Entonces todo el mundo decía, no, que eso es infección. Gracias a Dios mi esposo estaba ahí, porque una ginecóloga que mandaron a llamar dijo, quítenle el útero a Griselda. Mi esposo inmediatamente al cirujano, que le agradezco enormemente en el alma a él, mi esposo le dijo, no, Griselda y yo no hemos tenido hijos. Cuando nosotros mi esposo le dice eso, pues él dice, bueno, me la voy a jugar y solo vamos a lavar. ¿Ahí qué edad tenías? Ahí yo tenía 30 años. 30 años. La cosa que, como nadie dijo es endometriosis ni nada, bueno, terminé una cirugía, el día siguiente yo me fui a mi casa, todo. Nunca nadie me dijo, tengo endometriosis. Cuando llegó la biopsia del patólogo, yo lo leí, pero jamás como ginecóloga general me hubiera imaginado el impacto de una patología así en la fertilidad. Nosotros nos casábamos el siguiente año con mi esposo. En el proyecto de vida con mi esposo era tener por lo menos de 4 a 6 hijos. Eso era lo que queríamos. Entonces nos casamos en el 2011, pero nunca, o sea, algo que siempre decimos, el casarte y el tener hijos es algo tan natural, se supone, que va a llegar. Lo da como por sentado. Exacto, lo dejamos por sentado. Nosotros decíamos, bueno, a los 6 meses de casado comenzamos. Y resulta que comenzamos todo el año 2012 y nos embarazamos. En eso yo tuve la oportunidad de encontrarme cara a cara con pacientes de fertilidad. Empecé a trabajar para el área de fertilidad aquí en el país, empecé a conocer y fue donde me entró la gana de querer ser infertóloga, de ser embrióloga. Y cuando yo aspiro para irme a España a hacer la especialidad, estando en España comienzo a escuchar la reserva ovárica. O sea, aquí vos todavía ni siquiera tenés un diagnóstico. No, nada. O sea, solo me dijeron, tiene endometriosis, pero no sabías lo que abarcaba tener endometriosis. O sea, a mí solo me dijeron, ¿sus reglas son dolorosas? Sí. ¿A usted le da diarrea cuando le viene la regla? Sí. ¿A mí me acuesta? Sí. ¿Me desmayo? Sí. Todo eso. Pero nadie en su cabeza, pucha, la endometriosis abarca otras cosas. Claro, te afecta la reserva ovárica. Cuando yo comienzo a estudiar, empiezo a escuchar estos temas, empiezo a ver la reserva ovárica, la bendita hormona antimuleriana. Estando en España dije yo, no, me la voy a hacer. Y resulta que yo con 34 años tenía una reserva ovárica como que yo ya tuviera 40. O sea, mi valor de hormona antimuleriana estaba por el suelo. Y cuando llega la enfermera de IBI, bueno, donde yo estudié, y me dice, chica, lo siento, pero podemos intentar que seas madre. A mí no me caía el 20, o sea, yo decía, ¿cómo? Si es que tengo 34 años. Estoy empezando mi carrera. No, y allí fue un choque de pensamiento porque decía, no, con David hemos planificado de 4 a 6 hijos. O sea, ¿cómo? No puede ser yo con este problema. Pues ahí comienza el camino duro. O sea, esa fue la primera vez que dijiste. Allí fue el shock donde yo me quedé, ok, y empiezo a escudriñar más mi caso yo solita, porque yo allá estudiando, viendo casos de pacientes y decía, ¿qué voy a hacer yo? Y cuando regrese al país, ¿qué me voy a hacer? O sea, bueno, regreso al país después de la especialidad y le digo a mi esposo, bueno, mira, tenemos una reserva ovárica baja y ya le empiezo a contar a mi esposo lo que yo he aprendido. Entonces, vamos a hacernos todos los estudios y vamos a comenzar con lo que se tenga que comenzar. Pues gracias a Dios yo podía comenzar con lo más bajo, con las técnicas de reproducción más bajas y yo podía tener la oportunidad de iniciar el poder embarazarme con inseminación, que es una de las bajas complejidades que se hace. Pues realizamos el primer intento y yo
soy una persona bien toco, o sea, yo estaba viendo que me lo estaban haciendo y yo decía, sí, a ese nivel. No, así tiene que ser, o sea, casi que guiándome yo cabal. Pero eso fue aquí, en El Salvador. Aquí en el país. Resulta que me hago el primer inseminado, salgo embarazada de gemelos, pero algo dentro de mí decía, no sé, no está bien, algo no está bien. Sí estaba contenta, nerviosa, decía yo, bueno, no me costó, dije yo así. Y entonces resulta que a las 6 semanas que me hacen la primera ultra, uno de mis bebitos estaba en la trompa. Se había quedado atrapado en la trompa y el otro bebito se había llegado al útero, pero había dejado de latirle el corazón. Entonces tuvimos que, bueno, me tenían que intervenir por el hecho de que yo no, o sea, el bebito que estaba bien y estaba en la trompa, pues se iba a romper la trompa, iba a empezar a sangrar y todo. Me pusieron un medicamento que se llama Metrotexate. Ahí fue la primera quebrada de nosotros como pareja. Yo como mujer jamás me imaginé pasar por un aborto, por una pérdida. Yo decía, pero eran 2. ¿Y qué pasó? O sea, ¿por qué a mí? Y empezás, ahí comienza uno como mujer a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué no lo puedo hacer bien? Y entran cosas de culpa. Entonces, ya yo decía, puchica, llegué a pensar un momento, bueno, esto solo fue una vez, puedo volverlo a intentar. O sea, digamos que crees que fue como un momento de dolor. Te caíste, pero te levantaste rápido, digamos. O sea, había una parte de mí que decía, Griselda, lo lograste a la primera, o sea, que a la segunda lo vas a lograr otra vez. Pero ahí comenzó la subida de la montaña, porque empezamos a hacernos otro inseminado cuando emocionalmente ya estábamos bien y nada. Yo ya sabía que si tenía un embarazo ectópico, yo decía, esa trompa ya no funciona, tengo que ver la otra. Y en la gana de quererme embarazar de una manera más natural, ¿verdad? No. Como es la vida, ¿verdad? Exacto. No me quería hacer la idea de que iba a dar el paso a in vitro. No. Yo decía, si lo logré a la primera, ¿lo puedo lograr? Lo puedo lograr porque tengo la otra trompa. A volverme a hacer los estudios, a volver como estaba, mi reserva ovárica iba bajando. Y entonces comenzamos. Para resumirte, nosotros hicimos 6 inseminados. Ninguno. Nada. Cuando íbamos para el 7º inseminado, ya mi esposo ya estaba curtido, por decir así. Él ya me decía, Griselda, ya no. O sea, y yo le decía, no. Hemos pasado ahorita por inseminación, no hemos llegado a la otra técnica. Y entonces, ¡pum! Vuelvo a quedar embarazada en el último inseminado, pero el bebito dejó de latirle el corazón. Fue otro golpe, allí fue un poco más fuerte, ya allí ya se venían pensamientos a mi cabeza de yo no sirvo como mujer, yo a saber si voy a llegar a tener hijos, ahora qué me queda. Y yo siendo embrióloga, dar el paso al in vitro me costó. Pero nunca pensaste en voy a dejar de intentarlo. Hubo un momento, Lilia, que sí creo que me di un break. Me di un momento en donde yo dije, no, ya no, capaz no es para mí. O sea, sí tuviste un tiempo que... Sí. Tuvimos un amigo al que queremos mucho que nos regaló nuestro primer perrito cuando tuvimos la pérdida. Y entonces yo sentí que a lo mejor yo iba a ser mamá de mis perritos. Así es. Y ¿cuántos perros tenés? Bueno, llegué a tener 7. Sos mamá perruna. Soy mamá perruna, tengo 6 ahora porque ya se me murió uno, pero yo pensé, ese va a ser mi destino, capaz allí tengo mis 6 hijos. O sea, era algo tan desgarrador porque entre el dolor de nunca tener una prueba positiva al dolor de una pérdida,
son dolores diferentes y válidos para cada persona. Sí, pero requiere, digamos, que un duelo distinto, Sí, el tener una pérdida. Y son tiempos de espera más diferentes. La cosa que, bueno, comienzo yo a todo esto dando consultas con mis pacientes de reproducción y donde a veces mis pacientes me decían, es que usted no entiende, doctora, es que usted a mí no me entiende, usted no entiende el dolor. Y yo decía en mi cabeza, ¿cómo van a creer que no lo que yo estoy viviendo? Pero no se los podía contar a todas así. Entonces, sí era bastante duro. Es una montaña rusa de emociones. Empiezo yo y le digo a mi esposo, bueno, vamos a hacer el primer intento de fecundación. Ya de FIV. Sí. En resumidas cuentas, nosotros hicimos 8 intentos de fecundación in vitro. Sí lo hicimos fuera del país, porque también intentamos acá, pero fue algo que económicamente fuera del país sí que nos dejaba a cero. Por eso ahí siempre es muy bueno poder programar en las finanzas el querer tener hijos. La cosa de que comenzamos la primera fecundación in vitro, yo con una baja reserva, a mí solo me podían extraer 4 óvulos cada vez que yo quería una fecundación in vitro, y de esos 4 óvulos nunca llegaba un embrión. Nunca llegaba un embrión. La cosa de que, bueno, intentamos en un país, volvimos a otro país, fuimos a otro país donde se suponían que tenían unas mejores tasas, pero a mí no me pasaba. Entonces hubo un momento en que mi esposo dijo, ya no, Griselda, yo estoy ya, esto lo cansa a uno, porque sí lo cansa. Entonces nos dimos un momento de stop, de parar, y bueno, sale la pandemia. En la pandemia, ¿qué podíamos hacer? No podíamos hacer antes nada. de la pandemia fue que tuviste los 8 Los intentos. 8 intentos, sí. Los 8 intentos empezaron desde el 2000. Yo vine 2015, 16. Desde el 2018, no, 17 al 2020. No, el 20 fue la pandemia, el 2019, al 2019. Fueron, o sea, esos 8 intentos fueron una regla sí, una regla no, una regla sí, así. O sea, fue que me dediqué, fue intenso emocionalmente. Creo que sí, ya estábamos perdidos. ¿Cómo hacías cómo manejabas tus sentimientos al momento de dar consulta con pacientes que están pasando por historias similares a las tuyas, y a veces de ver historias de éxito cuando tal vez la tuya no llegaba? Yo me emocionaba por ellas, porque sí. Las pacientes que me han conocido sabrán que yo he sido feliz al lado de todas ellas. Pero en cuanto ya a mi vida personal, yo llegué a dejar de ir a baby showers. Yo dejé de ir a revelaciones de sexo. Yo, que me decían que nació, esperaba un tiempo prudencial. Tengo una amiga que ella se embarazó cuando yo me embaracé de mis gemelos, y su niña sí nació. Yo no logré poderla visitar porque eran las mismas fechas en que mis bebés hubiesen nacido. O sea, a nivel personal, yo sí no sé si se dirá me metí más en mí, porque me dolía. Cuando yo estaba frente a mis pacientes, yo sí les decía, inténtenlo. Cuando yo veía sus exámenes, yo les decía, hagamos que esa pancita llegue. Y cuando salían, no, hombre, yo me sentía como que yo era la que estaba positiva, ¿vea? O sea, y sí, hubieron pacientes a las que yo les contaba. Cuando ya ellas a veces me decían, es que usted no va a lograr entender. Claro que sí, yo soy paciente de infertilidad. Hoy, actualmente, yo ya lo puedo contar sin llorar, sin que se me trabe la garganta, pero
sí, cuando yo se los decía, más de alguna lágrima sí se me corría frente a ellas, pero era para que ellas lograran entender que sí sabía por lo que pasaban. Y yo, que hubo un momento en que económicamente con mi esposo quedamos quebrados por tanto in vitro que nos hicimos, también reconozco ante las pacientes que no. O sea, yo sé que ir a dar el monto que cuesta una fecundación in vitro no es fácil para nadie, pero entonces donde yo recapacité y dije, hay que hacerlo en un lugar donde sí, donde podamos tener, no derrochar el dinero, sino que tener una oportunidad que sí podemos lograrlo. La cosa que tuvimos un stand-by con mi esposo, él sí me dijo, yo ya no, estaba muy dolido a él. Yo creo que yo fui como más cueruda, más... O sea... ¿Qué crees que te dio esa fuerza para... que adentro de mí... para aguantar tantos negativos, tantos no se puede, tantos... Sí. Porque fueron un montón. Creo que tengo las boletas de los exámenes negativos, creo que fueron 16. Y entonces... no sé, algo dentro, es que yo decía, yo quiero ser mamá, es que yo quería ser mamá, o sea, ese gusanito adentro era el que me hacía que yo me ponía mal y me quebraba, pero después decía, no, ahí voy, otra vez. Bueno, la cosa que vino la pandemia, abrimos la TID, yo siempre pienso en casa de herrero, cuchillo de palo, pero una maestra muy querida me habla y me dice, Griselda, hazlo vos. Y le digo yo, ¿cómo me voy a hacer yo mi propio tratamiento si soy yo la paciente y yo me voy a hacer las cosas? Y me dice, en mejores manos no van a estar tus hijos. Y bueno, resulta que vengo yo y le digo a mi esposo en el año 2021, bueno, David, este va a ser mi último año de intento. Si lo logro, bien, pero si no, no. Pero van a ser 12 meses en las que voy a pegar la batalla. Y resulta que empezamos a hacerlo. ¿Y qué pasa? Que sí. Yo no les puedo explicar ese momento. O sea, si yo de verdad lo pudiera trasladar a ese momento. Bueno, vos sos parte de todo eso. Comienzo y digo, lo voy a hacer. Y entonces lo hago, y cuando veo que yo llego a tener 5 embriones. En mi vida había podido tener esa cantidad de embriones, y cuando digo, ok, bueno, vamos a esperar, porque tuvimos los embriones, yo dije, no, yo ahorita de la emoción, de lo que veo, yo no me lo voy a transferir ahorita, ¿cómo voy a hacer? Y resulta que nos hacemos la primera transferencia en diciembre y no quedé embarazada. Ahí ya mi esposo ya me decía otra vez, Griselda, no, hay llanto, hubieron muchas cosas. Y yo le dije, te dije que iba a ser mi último año. Te dije que yo no voy a desistir. O sea, tengo mis otros niños ahí congelados, me los voy a terminar si es que no puedo lograrlo, pero no voy a desistir. La cosa que en febrero del 2022, la doctora Yenara me dice, doctora, vuelva a intentarlo, prepárese. Y empiezo a prepararme nuevamente. Y bueno, ese día una de mis perritas se pelea con otra perrita, me mordieron las manos y yo llegué a la transferencia con la mano mordida. Lastimosamente mi esposo estaba operando para el momento que se iba a transferir y fuiste tú quien me sostuvo la mano en el momento de la transferencia. Tengo la foto del embrión de mi niño y bueno, yo dije, duérmanme porque yo no quiero estar viendo qué va a pasar. Se hace la transferencia y se supone que tenemos que esperar. Se supone, ya les voy a contar por qué, 12 días para la espera de la prueba de embarazo. Pero Griselda no puede esperar. Griselda no es la mejor paciente del mundo a veces. No. Y empiezo yo
ay, ¿será que estoy embarazada? Porque hubo una noche que mi esposo llega de operar y estaba comiendo pizza. Y yo lo miraba y yo decía, qué asco. Y me dice mi esposo, ¿y qué te pasa, Griselda? Y yo le digo, ¿a qué hora vas a terminar de comer? ¿Por qué? Es que no soporto verte comiendo la pizza. Y solo se queda viendo y me dice, vos estás embarazada. No, no sé, yo no siento nada, le digo yo así. Y entonces le digo yo, no sé, me voy a la clínica y le digo yo a Ileana, anda a comprarme una prueba de embarazo. Y me hago en día 9 la prueba de embarazo y yo esperando, pero vi y empieza a aparecer 2 rayitas, pero una rayita bien. Eran apenitas las rayitas. Y me decían todas, ¿cómo no? ¿Cómo no? Me mandaste a llamar. Te mandé a llamar. Que yo te dije que mi cuñada si había sido. Yo te dije, estás. Es que sí, pegamos brincos de la alegría. Pero después decíamos, pero espérate, estás en día 9. Todavía no te toca. Bueno, tengo esas pruebas de embarazo. Me hice una diaria hasta el día 12. Y en el día 12 me hice la beta y salió positiva de 461. Y ahí comenzó. Hoy por hoy, pues mi niño tiene 1 año 5 meses. No les puedo explicar. Sí les puedo decir, uno de pacientes de infertilidad, el miedo durante el embarazo. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué diferente sentís? Porque vos has visto muchos embarazos, cuando ejercías más como ginecóloga, conocías los procesos de las mujeres, hay muchas mujeres que son nerviosas y esto, pero sí en la reproducción asistida se le conoce como embarazo de cristal, le dicen, ¿verdad? Porque después de que te costó tanto, ¿cómo lo viviste vos? No, bueno, porque trabajo en esto, me hacía ultras todos los días. No, pero es... Yo la regañaba. Sí. Es un miedo, tenés miedo a que un día que llegues a la ultra te digan que el corazón dejó de latir, tenés miedo que sangres. Bueno, en mi caso yo pasé sangrando hasta el 5º mes de embarazo, nadie entendía por qué, pobre mi ginecólogo y mis ginecólogas que yo las hice correr porque yo sangraba todos los días sin saber qué pasaba. Y sí, los 9 meses son unos meses que se viven de temor, de nervios, de amor, de ansiedad. Y ya cuando lo tenés en tus brazos se te olvidó todo eso. ¿Los cuántos años fueron? Fueron 11 años de infertilidad. Fueron 11 años. Que desaparecen en ese primer llanto. Sí, porque igual estás esperando que nazca, esperando que grite, y cuando grita es que ya estás en otro mundo. Y comienzan otro problema. Y comienzan los desvelos. Por favor, las que están embarazadas duerman. Y las que están intentándolo duerman ahorita porque de verdad se acaba. Pero sí, ha sido una lucha, pues hoy por hoy con mi esposo decimos, pues ojalá podamos tener más, ¿verdad? A ver si Dios nos da vida, salud y todo, pero sí es algo duro. No voy a mentir que, sí, la infertilidad se puede pasar bien. Algo muy importante de toda paciente que lo está intentando y no ha podido, el apoyo emocional. Es muy, muy importante que aunque a uno se le bajen las ganas, si adentro de uno está el que yo quiero ser mamá, lo van a seguir intentando. A veces nos tenemos que dar un stop, a veces tenemos que parar y decir, bueno, hay otras que no, otras que luchan hasta que lo logran, ¿verdad? Pero es normal quebrarse. Y es bastante común en la infertilidad que las parejas sientan un distanciamiento, pero es ahí donde el apoyo emocional y psicológico es importante, porque no es culpa de nadie y no es estar culpando a nadie. Sí. Nadie nace diciendo, yo voy a tener infertilidad, yo voy a tener endometriosis, yo voy a tener ovario poliquístico, no voy a tener semen, o sea, espermatozoide, o sea, nadie nace así.
Nadie, y todos nacemos pensando en que va a ser lo más fácil, pero buscar con pronta, con un tiempo adecuado, cómo está mi potencial de fertilidad. Buscar, si yo ya estoy intentando y yo digo, ya pasó un añito y no lo he logrado, vamos a ver. Hoy que se conoce mucho de endometriosis, mujeres, búsquense su reserva ovárica, porque si no, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y lastimosamente ahí el tiempo juega en contra. Entonces, Exacto. Entre más tiempo esperamos, peores consecuencias podemos llegar a tener. Así es. Así que yo sí les digo, el mes de mayo es un mes emocionalmente difícil para aquellas que no lo hemos logrado, las que lo están luchando y lastimosamente puedan tener y estar en sus manos ahorita tener una prueba negativa y el dolor que se siente. Pero si es de verdad un proyecto de vida ser padres, desen su tiempo y lo van a hacer. Hay que seguir. Sí, sí. No, y siento que hablar de estas cosas es súper importante porque ya uno tal vez puede detectar de manera más fácil cuáles son esas situaciones que se están volviendo difíciles, ya sea dentro de la pareja o dentro de tu propio bienestar emocional. O sea, si ya sabes que la infertilidad trae consigo todas estas cosas, las puedes detectar más fácil y decir, yo creo que ahorita con mi esposo de plano esto nos está afectando, tenemos que hacer algo al respecto. O sea, sí, hay como muchos ámbitos en los cuales uno tiene que estar con las antenas paradas en la infertilidad, porque si no te toma de sorpresa y ni cuenta te diste. Exactamente. Y uno desconoce muchas cosas. Ahora, gracias a Dios, nosotros en la TID tenemos una educación médica continua con centros que son súper especializados en esto, que nos van guiando en muchas cosas que van apareciendo que a lo mejor aquí ni se oyen. Patologías que ahora dice uno, pucha, que ahora esto sí está dando problemas de reproducción. Ok, empecemos a meter más a esto porque tenemos que ayudar a este tipo de pacientes. O en pacientes ahora que ya el proyecto de vida ya no es como yo decía en mi juventud, casarme a los 24 años, ¿verdad? Sino que ahora a mis 37, a mis 38, a mis 40, ahora que tengo 35, 34 o qué edad tendré, preservar. O sea, ahora hay tanta cosa que podemos ayudar para que no pasemos 11 años así. Que podemos, o sea, descubrir patologías que a lo mejor ni nos han dicho que tenemos. O sea, si hay acciones preventivas, tenemos herramientas y técnicas que nos pueden ayudar a prevenir que esto se vuelva un camino tan largo y tan complicado. Y si no hicimos estas acciones correctivas, pues también, gracias a Dios, tenemos técnicas que nos vienen a ayudar a lograrlo, aunque nos puede llegar a costar, pero ya lo vimos que con perseverancia, con fe, con amor y de la mano del equipo, lo repito, de la mano del equipo adecuado, se puede lograr. Así es. Bueno, y yo, de verdad, para todo el equipo de la TID ha sido espectacular ser parte de esta historia con un fin verdaderamente feliz. Vemos a ese niño y es ver un milagro en esta tierra, realmente. Nos encanta este trabajo que nosotros hacemos. Bueno, que yo acompaño y ellas hacen, porque ellas son las que hacen, ella es la que hace la magia. Es verdaderamente satisfactorio ver cuando una pareja logra formar su familia y esperamos seguirlo haciendo por el resto de nuestras vidas, creo yo. Exacto, poder ser esa parte, esa pequeña parte que les va a dar a las familias un final feliz. Sí. ¿Cuál es el mayor consejo como embrióloga y como paciente de infertilidad que le pudieras dar a una pareja que ahorita está a punto de tirar la toalla? Que si realmente es un proyecto de vida, si quieren tirar la toalla, desen un descanso, pero no lo hagan. No les puedo decir, luchen cuando uno no tiene ganas, porque es imposible y peor le va. Eso comprobado que peor nos va. Pero si es algo que de verdad es un proyecto y es algo que en el corazón de uno lo quiere, denle que busquen la ayuda idónea
y créanme que lo van a lograr. Nosotros al momento pues tenemos muchos bebés en camino y tratamos siempre de estar con las pacientes. Hay casos más difíciles, hay casos difíciles que no van a ser a la primera, pero hay casos que, bueno, acaba de nacer una bebita hermosa que fue al tercer intento. Fue una lucha de verdad titánica de 2 años de estar con la pareja en donde ellos tenían un stop, se quedaban pensando, no lo logramos, ¿qué pasó? Volvíamos otra vez, estudiábamos caso, la pareja volvió otra vez a la consulta y retomábamos. Y ahora ya están ellos con su bebé en brazos, sí. Bueno, gracias por contarnos un poquito sobre tu historia. Y que le pueda ayudar, que esta historia pueda ser de ayuda para muchas parejas. No me cabe duda que así va a ser. Bueno, y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Latit Fertility Center en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, por todos lados. Así que búsquennos, síganos y si quieren que nosotros hablemos sobre algún tema de interés de ustedes, nos lo dejan saber. Gracias. Llegamos al final de otro episodio de Vida Fértil. Mantengan viva la ilusión y nunca olviden que, con amor y perseverancia, su sueño de convertirse en padres pueden ser una realidad.